weapons. Ban them again. Do it now. Enough. Do something. Do something big. Joe Biden firmó orden ejecutiva para implementar medidas aún más estrictas en la venta de armas. El presidente afirma, ha sido suficiente y exige al Congreso que actúe en un país donde hay más armas que habitantes. Concerned just about the bank's status. We do have our accounts here, right? Tras el colapso del banco Silicon Valley, autoridades estadounidenses investigan a la institución bancaria por posibles malas prácticas y conductas de sus directivos. Buenas tardes, señores pasajeros. Acaban de arribar al puesto de control militar Quirogavi. Al norte de México se encuentra un retén militar en el que se han realizado importantes decomisos de fentanilo. N+ Media estuvo ahí y atestiguamos cómo opera. Vamos a llamar este el punto A, este de aquí el punto B y este de acá el punto C. ¿Tú eres de los que odian las matemáticas o de quien resolver una ecuación le resulta divertido? Pues este 14 de marzo es el Día de las Matemáticas. Platicaremos con el profesor youtuber conocido como Julio Profe. Me doy con las matemáticas. No hay manera. No hay manera. A ratito lo analizamos. A ratito vamos a ver una manera diferente de ver las matemáticas y de aprenderlas. Buenas noches a todas, a todos, a todes. Esto es N+ Prime. Yo soy Guillermo Blanco. Yo soy Alejandra Gallardo. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales de N+, de N+ Media. Recuerden que también nos sintonizan a través de VIX y en las plataformas de N+. Comenzamos con la información. Me pedía su número, me pedía su nombre, me decía, ¿dónde están ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me decía, pues no sé, tal vez no vino y así, tratando de encubrirla a ella. Exigimos la cero tolerancia a la violencia sexual, verbal y digital dentro de la institución. Estamos cansadas de los comentarios de los profesores que creen tener el derecho sobre nosotras y cuando no son correspondidos, la consecuencia es bajar la calificación o reprobarnos en su materia. Bueno, pues así es la realidad para las mujeres en México, incluso al interior de planteles educativos. Así es como en los últimos días en varios estados de México, alumnas de distintas instituciones educativas han denunciado casos de acoso sexual, hostigamiento y hasta violación por parte de profesores, personal de los planteles e incluso sus propios compañeros. Lejos de garantizar el derecho a una vida universitaria libre de violencia por motivos de género, las jóvenes que se han atrevido a denunciar acusan desinterés por parte de las autoridades educativas. En el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, que todavía sigue en paro en sus 5 planteles, más de 30 profesoras e investigadoras publicaron una carta dirigida al rector de esa institución educativa y a los rectores de cada unidad académica, en la que expresan su apoyo a las demandas de las alumnas derivadas de esta denuncia por violación. Señalaron que esto responde a la expresión sistemática de la constante violencia que viven las mujeres y las personas de la diversidad sexual en las diferentes unidades de la UAM y en México, que afecta al alumnado, impidiendo vivan una vida universitaria libre de violencia. En el texto piden se atiendan las demandas de las alumnas en paro con perspectiva de género, reconociendo los errores institucionales por acción u omisión. También piden garantizar urgentemente la seguridad de las alumnas e informar de las estrategias institucionales que se tomarán para ello y que sean acordes al entorno de cada unidad académica. También piden garantizar bajo compromiso formal y escrito que no se tomará ningún tipo de represalia en contra del alumnado que participa y que está participando todavía en estas movilizaciones. El hostigamiento, acoso o abuso sexual en estudiantes no es una situación particular de las mujeres. Un estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de sus compañeros durante una novatada en 2020. Afirma que hubo complicidad de administrativos, pues los responsables solo fueron sancionados y hoy continúan en activo. Es un trabajo de Víctor Diego y de Pablo Romero. Entré, me hicieron encargo.
me quitaron la ropa, luego ya estando hincado, estaba un egresado de FACTI y me preguntó ¿a quién le vas a tomar la verga de nosotros? Y pues yo le dije, pues a ninguno. Juan Manuel Rodríguez González, estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha denunciado públicamente una agresión sexual que sufrió en 2020. Esto sucedió al interior del cubículo de los Tunos, una hermandad estudiantil en el edificio de difusión cultural de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Después de eso, mi vida no volvió a ser la misma, pero pues para la de ellos sí. Según su testimonio, fue sometido a abuso físico, verbal y sexual por 15 personas de diferentes facultades durante su horario escolar, con la complicidad y también con el silencio de algunos compañeros y personal administrativo. No sabía ya ni quién era, no sabía ni dónde estaba, me traumó y ya no, desde ahí ya ni siquiera pude, mantener contacto con ni siquiera ni un hombre. Y si me defiendo, puedo ahí dejar herido a alguien o intentar defenderme y quedar yo ahí, ¿verdad? Pues me fui con la posibilidad, me fui por lo más viable, sobrevivir y salir de ahí. Cuando ya se acaban estos hechos, estos sujetos agarran los pedazos de lo que viene siendo mi ropa interior, agarraron todo, limpiaron el lugar, aseguraron todo y se llevaron todo en una bolsa negra. Me fui corriendo, ni siquiera hablé con nadie, no me acerqué ni con ninguna autoridad por el momento que había pasado, ni siquiera había guardias en el lugar. Estaba totalmente desprotegido. Y ya estando en el metro, pues intenté quitarme la vida, ¿verdad? Antes de cometer este hecho, me puse la camisa y me hizo sentir más seguro. No todos son iguales. Juan Manuel relata que después de la agresión su vida nunca volvió a ser la misma. Es por eso que decidió exiliarse voluntariamente de la universidad. Cabe la casualidad, la terrible casualidad que mis maestros son los mismos administrativos que sabían de mi caso y no hicieron nada. Y siguen activos ellos. Y entonces pues no está nada padre. Es como estar reviviendo esto. Yo únicamente iba por meramente aprender, es lo que yo quería. ¿Y qué terminó pasando? Pues terminó en esto. Juan Manuel también señala la existencia de una especie de secta en la universidad, presente en distintas facultades y conocida por los alumnos, donde realizan prácticas donde se comete abuso sexual. También nos cuenta que una maestra se ofreció a ayudarlo, pero también fue afectada. Pues yo diría que a cierto punto las novatadas están bien, pero como jugando, vaya, sí me molestaban. Pero yo diría que eso me forjó mi carácter. En todos los lugares, hay un antecedentes, siempre ha habido casos así y siempre va a haber. Yo creo que es algo que se tiene que vivir con eso. Cuando terminé de entender todo lo que llevaba pasando mi compañero Juan, pues sí me dio mucha impotencia porque dejaron ahí el caso nada más. La uni sí tiene mucho de que tú reportas algo en línea y pues simplemente hacen como que te dan el seguimiento y en realidad no hacen nada. Uno puede seguir viendo los mismos estudiantes, los mismos acosadores o incluso los mismos acosadores maestros aquí mismo en los planteles. La Universidad Autónoma de Nuevo León emitió un comunicado el pasado 3 de marzo, señalando que las sanciones impuestas a alumnos y exalumnos de ambas facultades, FACTIT y FIME, así como los respectivos instructores de TUNA, fueron suspendidos por 1 año de los derechos académicos a los alumnos involucrados y también
se anunció la suspensión de 3 años a los derechos académicos y administrativos de los exalumnos y personal administrativo que participaron. Pero la denuncia de Juan Manuel ha generado tal revuelo en las redes sociales que muchos usuarios exigen que se tomen medidas más fuertes y se investigue a fondo el caso. Si ellos no son la autoridad para andar dando sentencias, o sea, ellos deben de gestionarlo hacia el exterior, ¿sabes? Eso fue como darles vacaciones, o sea, más que un castigo. Yo optaría porque se invaliden primeramente sus cédulas, porque para empezar eso no lo hace un profesionista. Eso de andar encubriendo las cosas no está para nada bien. Ellos no quieren que nadie vea eso, ¿verdad? Son cosas que para ellos desprestigian su facultad, y la verdad que pues si la quitan, pues la volvemos a poner. La vamos a volver a poner hasta que se logre justicia. A mí no me creyeron cuando intenté denunciar. Yo fui discriminado por el simple hecho de ser hombre, porque piensan que por ser hombre uno no pasa por estas cosas. Aquí en N+, Prime, te informamos de la desaparición de al menos 7 mujeres en el municipio de Celaya, en Guanajuato, esto en el Bajío mexicano, las cuales ocurrieron la semana pasada. Pues este 14 de marzo, el protocolo ALBA de dicha entidad mexicana desactivó la alerta de la ficha de búsqueda de Sandra Martínez, de 31 años, ahí está en pantalla, quien había desaparecido el pasado 10 de marzo. Mientras tanto, continúan las investigaciones para dar con el paradero de 6 mujeres que estaban juntas al momento de su desaparición el pasado 7 de marzo en la zona norponiente de Celaya. Se trata de Paulina Berenice, Mariana, Jocelyn, Sandra, Rosa María y Gabriela, quienes van de los 19 a los 48 años de edad y que, de acuerdo con reportes, trabajaban como meseras en eventos. Según el diario AM León, un diario local, hay 2 líneas de investigación. Una es que se habrían llevado al grupo de mujeres para cometer alguna actividad ilícita o que se hayan convertido en víctimas de trata de blancas, mientras que la otra hipótesis es que fueron confundidas con integrantes de un grupo rival. En el caso de las 3 mujeres desaparecidas al norte de México, Marina Pérez Ríos, su hermana Maritza Trinidad, de 48 y 47 años respectivamente, y su amiga Dora Alicia Cervantes, de 53 años de edad, quienes se dedicaban a la venta de ropa de paca que compraban en Estados Unidos y posteriormente vendían en Montemorelos, Nuevo León, al noreste de México. Las autoridades realizan búsqueda con drones, binomios caninos y vehículos especiales. Las mujeres fueron reportadas como desaparecidas el 25 de febrero en el centro del municipio China, en Nuevo León. Las 3 mujeres son mexicanas, pero 2 de ellas tienen residencia en Estados Unidos. Sus familias creen que fueron secuestradas por delincuentes, ya que particularmente el día de su desaparición a las 5 de la mañana se reportó un enfrentamiento entre grupos rivales en la comunidad de Peña Blanca, esto en el municipio General Bravo, en Nuevo León, zona que debieron cruzar. Escuchemos. Ella no tiene la ciudadanía americana. No, ella estaba en trámites por un trabajo, ¿verdad? Pero hasta 1 año o 2 le iban a decir para el proceso, pero es de aquí, mexicana. ¿Y las otras 2 personas que la acompañan? Las otras 2 personas pues también son mexicanas, pero residen en Estados Unidos, en Texas. Pues ellas convivían como amigas, la invitaban y así. Pero son residentes las demás amigas. Aquí es donde posiblemente iban capturadas rumbo a Méndez, Tamaulipas, y las autoridades de Tamaulipas aún no han sabido nada, no han encontrado pistas. Y hemos estado haciendo la búsqueda en toda la zona, hemos estado en contacto con las autoridades de Tamaulipas, porque precisamente uno de los celulares ya se reportaba como ubicado en Tamaulipas, y tanto la Comisión Estatal de Búsquedas nuestra como la de Tamaulipas ya están trabajando y estamos esperando tener la información. Estamos realmente muy preocupados y queremos información tal como es correcto para la familia, pero requerimos que sea de la autoridad de Tamaulipas porque es allá donde aparece que pudieran estar.
Una difícil situación que se vive en la frontera entre México y Estados Unidos, por lo que las autoridades de seguridad pública de Texas piden a su comunidad no visitar las comunidades fronterizas de México por la inseguridad precisamente que se vive en esta región. We're very concerned at the state level, and that's why, because of the increased violence and the fact that the Mexican drug cartels represent a significant threat to anyone who crosses into Mexico, and just the sheer volatile nature of these criminal organizations and the increased violence. That's why we strongly urge anyone to avoid crossing into Mexico, especially at this time. Bueno, tras la privación de la libertad de 4 estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, el pasado 3 de marzo, de los cuales 2 fueron encontrados sin vida en una casa ubicada en el ejido El Tecolote, bueno, pues autoridades mexicanas y de Estados Unidos investigan y tienen como objetivo a 44 integrantes del Cártel del Golfo, con lo que buscan debilitar las operaciones de este grupo criminal. El equipo de investigación de Despierta, en N+, tuvo acceso a los perfiles de estos criminales. Entre ellos destacan José Alberto Laquena, principal sospechoso de ordenar el secuestro de estos 4 ciudadanos estadounidenses. La Fiscalía de Tamaulipas ofrece una recompensa de 2.500.000 pesos mexicanos por información que lleve a su detención. El jefe inmediato es José Alfredo, alias El Contador, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, fundador del Cártel del Golfo, encarcelado y reclamado ya por el gobierno de Estados Unidos para su extradición. También hay un personaje identificado como El Checo, quien es la conexión con narcotraficantes colombianos. Y en más de lo que ocurre entre México y Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, informó en su cuenta de Twitter que conversó vía telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, con miras al próximo encuentro del entendimiento bicentenario que se llevará a cabo en Washington, D.C., cuyo tema principal es la cooperación contra el fentanilo y las armas entre ambos países. Ayer, 13 de marzo, el canciller se reunió con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y los 52 cónsules mexicanos en Estados Unidos, donde les pidió emprender una amplia campaña de información con la comunidad mexicana y actores políticos y rendir un informe semanal sobre las acciones del gobierno mexicano en contra del fentanilo. Bueno, ya entrados en estos asuntos, en el desierto de Sonora, en la localidad de Querobabi, norte de México, se encuentra uno de los retenes militares donde más fentanilo se ha decomisado en todo ese país. Jafet Tirado y Joel de la Cueva lo visitaron y esto es lo que se encontraron. Viajamos al norte de Sonora, a la comunidad de Querobabi, en el municipio de Opodepe, movidos por una pregunta. ¿Por qué este punto, en medio del desierto, es la zona rural donde más se decomisa fentanilo en todo el país? La respuesta está en el retén militar instalado ahí desde 2009. Manejamos hacia allá acompañados por militares del 73 Batallón de Infantería. A lo largo de los 111 kilómetros de camino, esta es la vista, un paisaje árido, la ruta más importante en el trasiego de droga en México. ¿Y por qué es tan importante esta carretera? Bueno, pues porque si se busca llegar de manera legal, por lo menos hacia ciudades fronterizas como Nogales o como Tijuana, forzosamente se tiene que pasar por aquí. Nuestra misión principal es evitar el trasiego de droga, armamento o numerario en grandes cantidades. Son elementos o ingenios tecnológicos que nos permiten llevar a cabo una inspección no intrusiva, tanto de personas, equipaje y carga diversa. La revisión es especialmente estricta para los transportes de carga. Inicia aquí, en estos 2 portales de rayos gamma que escanean el interior de los tráileres. Arrojan una radiografía. Si el analista encuentra alguna anomalía, el vehículo pasa una segunda revisión en el área conocida como plataforma. Ahí se descargan las cajas de los tráileres. Los perros entrenados olfatean cada rincón. Cada cargamento pasa por una máquina de rayos X. Los militares aseguran que nada escapa a este escáner. Si un operador de un tractocamión manifiesta que lleva papel higiénico, y cuando se hace la radiografía del camión hay un cuerpo extraño, va a tener una diferencia de material diferente. Es la diferencia en densidades de la materia lo que nos permite ver cuerpos extraños a través de todo el vehículo. Esta imagen es un buen ejemplo. Es la silueta de una Virgen de Guadalupe de yeso. A simple vista no hay variaciones en la materia que lo compone, salvo las pequeñas cruces de metal que resaltan.
Al analizar a detalle su materia y cambiar el color, se identificó material oculto en la base de la figura. Era fentanilo. O este cargamento de papayas, que en su interior tenía pastillas en forma de fruta forradas con periódico. Si la carga es muy grande o presentan complicaciones para descargarla, se utiliza este vehículo especial, el ZBV. Son rayos X en 360 grados. La camioneta rodea el camión de carga. Es como hacer un ultrasonido. Esta revisión no está exenta de críticas. Mire, por seguridad está bien. Realmente los señores hacen su trabajo, pero para nosotros es una fatiga. Yo me he tardado aquí de las 9, 10 de la noche hasta las 7, 8 de la mañana voy pasando. Buenas tardes, señores pasajeros. Acaban de arribar al puesto de control militar Querobavi. Estamos aplicando la ley federal de armas explosivos, al igual combatiendo el narcotráfico. De la manera más amable y atenta se les pide que bajen del autobús con el equipaje de mano y el equipaje que traigan abajo, por favor. La revisión se extiende a los autobuses y camionetas de pasajeros. Todos descienden y pasan el equipaje por los rayos X. Los perros entrenados rastrean, dentro y fuera del autobús. Fue en este módulo donde se encontró una hielera con un doble fondo. No solo transportaba carne, también escondía fentanilo. Normalmente vienen en pastillas de color verde o azul. Puede traer letras determinadas dependiendo de los tipos de cárteles que lo producen. Este retén en este pequeño municipio rural en medio del desierto de Sonora ya ocupa el 4º lugar en cuanto a decomisos de fentanilo en todo el país. El primer lugar lo tiene Culiacán, seguido de Nogales y después de Tijuana. Y es que solo en lo que va del año ya se suman un decomiso de 720,000 pastillas de fentanilo. De acuerdo con la Sedena, los cárteles utilizan esta carretera federal para llevar fentanilo desde el centro y sur del país. Pero los registros más recientes muestran un trasiego intenso desde Sinaloa hacia las ciudades de Nogales, Tijuana y Ciudad Juárez. El último punto de revisión es para los vehículos particulares. Este arco de rayos X escanea cada milímetro. Si hay equipaje, también se inspecciona. Muy bien, caballero, sería tan amable de bajar del vehículo para posteriormente abrirme su cajuela, por favor. Para algunos parece excesiva la revisión, pero solo responde al ingenio de los cárteles de la droga. Aprovechan cualquier rincón para plantar sustancias. En un auto particular, justo en la llanta de refacción, los militares encontraron esto: miles de pastillas de fentanilo. Y como los grupos del narcotráfico no paran, este retén tampoco. El puesto de mando de Querobavi, con una extensión de 15 hectáreas, opera día y noche, los 7 días de la semana. Hoy por hoy se considera el talón de Aquiles del trasiego de drogas. En otros temas, ¿se imaginan que un hospital tuviera comida de nivel restaurante francés? Bueno, en el oeste de Bélgica hay uno y es el primero en obtener el reconocimiento Golden Milo por la calidad de sus alimentos que les sirve a sus pacientes. El hospital Groeninge sirve varios platillos con pescados, salsas, raciones de papa, los cuales además son muy sabrosos, pero sobre todo altamente saludables. Muy bien, muy bien. Parte de la recuperación, alimentarse sanamente y rico. Y rico. Es momento de una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de esta orden ejecutiva que firmó hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por supuesto, ha generado mucha controversia. ¿Esto va a ayudar o no a detener esto que es una epidemia, la violencia por armas en Estados Unidos? Valentín Cataldo ya está en el estudio y en esta mesa nos va a ayudar a entender los alcances de esta orden del presidente Joe Biden. No se vayan. Este martes 14 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió un decreto con el que endurece la comprobación de antecedentes para quienes se compren un arma de fuego. La Casa Blanca considera que este decreto es la política más completa que puede promulgar sin el apoyo del Congreso estadounidense. Valentín Cataldo, reportero de N+ Media, nos acompaña esta noche para explicarnos de qué se trata. Muchísimas gracias, Valentín, por acompañarnos esta noche. ¿Qué tiene de diferente este anuncio que además nos contarás del contexto, en qué lugar lo dio el presidente de Estados Unidos, Joe Biden? ¿Qué tiene de diferente con los otros anuncios que ha dado con la intención de regular el uso de armas?
Este es un refuerzo, Ale, es una buena pregunta, y es un refuerzo a las medidas que ha dado en el último año, específicamente el 24 de junio de 2022, un mes después del tiroteo en Uvalde, Texas, donde murieron 21 personas, 19 niños y 2 maestras. En ese momento se dio una ley, se promulgó una ley, por decirlo de alguna manera, light. Es decir, no es lo que esperaba la ciudadanía, el pueblo estadounidense, y lo que realmente iba a acabar con los tiroteos. Sin embargo, era un paso pequeño en la dirección correcta, era el paso más importante en 30 años, y el día de hoy firma una orden ejecutiva para reforzar esto y para evitar o complicar el tema de los tiroteos, para complicar que se den más masacres como las que vemos día a día y en muchos días, en varias ocasiones. ¿Qué es lo más importante aquí? Esta orden ejecutiva está dividida en 4. La primera es para los compradores. Se busca que los antecedentes, que las revisiones, que las verificaciones de antecedentes sean mucho más estrictas a la hora de querer adquirir un arma. Número 2 es para los vendedores. Esto es importantísimo. ¿Qué es lo que se busca? Responsabilizar a la industria armamentista a la hora de un tiroteo. Entonces se van a divulgar, importantísimo, se van a divulgar a partir de ahora registros de inspección de traficantes de arma y personas con licencia de venta que no cumplan con la ley, es decir, que vendan armas a personas que no se las deberían de estar vendiendo. Siguiente punto, y esto también es importante, es instituciones de gobierno. Se le va a pedir a la Comisión Federal de Comercio un informe sobre los fabricantes de armas para saber si les venden armas a menores y a civiles, que no les deberían de estar vendiendo, ¿no? Personas que no cumplen con los antecedentes. También para el gobierno se van a solicitar registros balísticos. Esto es importantísimo para saber si hay un tiroteo, la bala, ¿a qué arma pertenece? ¿Al arma de qué persona? ¿No? Esto es importante. Y por último, y sumamente relevante, el apoyo a las víctimas. Va a haber de los tiroteos. Va a haber mucho más apoyo, mucha más guía para los familiares de las víctimas, para las propias víctimas. Y esto es importante porque las comunidades afectadas, como en este caso mencionábamos Uvalde, muchas veces se quedan tiempo después sin saber qué viene, cómo reconstruir una normalidad después de un evento tan trágico como este. Justamente hoy el presidente Biden le pidió al Congreso que hagan aún más. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Ban assault weapons, ban them again, do it now, enough, do something big. Bueno, y lo que es impactante, Ale, Memo, es que en este 2023 van 73 días transcurridos, 73 días al día de hoy, y han ocurrido 110 tiroteos. Más tiroteos que días. Más tiroteos que días. Por eso decíamos que hay días que ocurren 2 tiroteos, algunos pueden ocurrir 3, pero por lo menos en promedio ocurren 1.4 tiroteos al día. Es una locura. Y a ver, una cifra para bajar esto en el tema humano, en cómo afecta a la población. Cada tiroteo, que recordemos que por definición del sitio Gun Violence Archive, un tiroteo es aquel evento en el que resultan heridas o mueren al menos 4 personas. 4 personas. Entonces, con arma de fuego, este 2023, en estos 73 días, han muerto 3.598 personas. 48 de ellos eran niños y 285 adolescentes. Nos diste un detalle de lo que compone la estructura de esta orden ejecutiva, que es, por supuesto, fundamental en esta crisis que se ve de violencia con estos números que son terribles. Hay algo que me llamó la atención, las red flags o estas banderas rojas. Ayúdanos a entender de qué trata, porque me parece que justamente hablabas de cómo bajar justamente estas indicaciones, estas órdenes, bajarlas a los ciudadanos normales. Es decir, yo puedo participar como estadounidense. Totalmente. Para evitar esto. Y aquí se componen las red flags, las banderas rojas, que ya es una legislación vigente en 19 estados. Totalmente. Y se quiere fortalecer esto. ¿Qué son estas banderas rojas? Literalmente, que si tú eres maestro de una escuela y ves un comportamiento peculiar, extraño en alguno de los alumnos, le des parte a las autoridades, des parte y avises que ves un comportamiento extraño, que ves algo que no es usual. Una red flag. Y una bandera roja. Y para que las autoridades
tomen cartas en el asunto y le hagan un perfil psicológico a esta persona, alumno, maestro, adulto, quien sea, pues para tratar de evitar pues que esto Incluso ocurra. le pueden decomisar el arma, ¿no? Le pueden decomisar el arma. Claro. Eso es lo más importante, porque muchos de los tiroteos que hemos visto en los últimos años se pudieron haber evitado. ¿Por qué? Porque se había dado parte a las autoridades, sin embargo el FBI no le dio seguimiento a estos casos. Meses después o años después, esa persona comete una masacre. Finalmente, ¿qué pasará con esta orden ejecutiva? Es decir, ¿qué implicaciones tiene ya en el plano social? Bueno, en el plano social y en el plano real, pues al final del día es un documento firmado por el presidente. Sin embargo, lo puede revocar el Congreso. Recordemos que en el primer mes que Donald Trump en 2017 llegó a la Casa Blanca, se dedicó a firmar órdenes ejecutivas a diestra y siniestra, y sin embargo estas no entraron en vigor. ¿Por qué? Porque el Congreso las echaba atrás. El presidente tiene un poder de veto también, pero bueno, pues esto se vuelve algo muy complicado, y recordemos que en 2024, en noviembre de 2024, hay elecciones en Estados Unidos. Todo entonces esto empieza a ser un tema político. Entonces, bueno, pues esperemos que esto sí se traduzca en una realidad, porque los números son alarmantes, como lo han sido pues en los últimos años. Bueno, finalmente por eso ese llamado a los legisladores a que trabajen en conjunto y legislen en pro de la sociedad. De la sociedad y no del uso de las armas. Totalmente. Muchísimas gracias, Valentín. Gracias a ustedes. Muy buenas Gracias por noches. estar aquí. Gracias. El Departamento de Justicia y la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos inició ya investigaciones tras el colapso de Silicon Valley Bank y al menos otras 2 instituciones bancarias. Aunque el anuncio de las investigaciones no es oficial, el diario The Wall Street Journal y otros medios estadounidenses publicaron que ya se investigan las acciones que pudieron llevar a esta quiebra a este banco y si hubo conductas indebidas por parte de sus directivos, ya que, por ejemplo, el presidente y director ejecutivo de esta institución financiera, Greg Becker, así como el director financiero Daniel Beck, vendieron acciones del grupo la semana pasada previa al colapso. Operaciones que están siendo ya pues analizadas. También es importante aclarar que no se han presentado cargos y las investigaciones podrían terminar sin que se presenten, pues sí, evidentemente cargos penales. La agencia calificadora Moody's se rebajó este martes 14 de marzo su perspectiva sobre todo el sistema bancario de Estados Unidos en tabla negativa debido a que su entorno operativo se deteriora rápidamente. La calificadora anticipó que Estados Unidos entrará en una recesión leve en la última parte de este 2023. Además, Moody's colocó en la revisión a la baja en las calificaciones crediticias a largo plazo de First Republic Bank, Intrust Financial, UMB, Science, Bancorp, Western Alliance y Comercia. Y este martes 14 de marzo el peso mexicano recuperó terreno frente al dólar. El tipo de cambio terminó la sesión a un nivel de 18 pesos con 64 centavos, mientras que en ventanilla el dólar se vendió en 19 pesos con 6 centavos. Así que esa barrera de los 17 que veíamos la semana pasada simplemente se esfumó. Mientras que en Argentina la inflación del mes de febrero subió 6.6% en comparación con el mes previo. Y en su comparación anual, la tasa se ubicó en 102.5%, de acuerdo con lo que informó el Instituto Nacional de Estadística de Censos. Se trata de la tasa interanual más elevada en los últimos 32 años. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas, la comunicación y los precios en restaurantes y hoteles fueron los rubros que más subieron e incidieron en la inflación en su comparación mensual. Este 14 de marzo se conmemora el Día de Pi, así es, un festejo peculiar dedicado a este número reconocido como la constante matemática pues más famosa de la historia. Se obtiene al dividir el perímetro de cualquier círculo entre su diámetro. Está presente en muchos aspectos, incluso en la vida cotidiana. Cada vez que miramos, por ejemplo, el reloj, activamos un GPS o usamos el teléfono celular. Y aunque es un número infinito, se ha acordado que su expresión más básica sea como 3.1416. Como concepto matemático existen desde hace miles de años y se empezó a reconocer mediante la letra griega pi a partir del siglo XVIII. De hecho, la fecha designada para este efeméride se debe precisamente a esta expresión numérica. Esto porque el mes de marzo es el tercer mes del año, de ahí viene el número 3 y posteriormente continúa con un 14, es decir, el día 14.
El responsable de proponer la fecha fue el físico estadounidense Larry Shaw en el año de 1988. Quiero darles la más cordial bienvenida a mi canal Julio Profe, que abrí a comienzos del año 2009. Tenemos en este caso una desigualdad de tipo lineal. Comenzamos desarrollando este binomio y el resultado de esta operación nos da 45 grados. 925 pulgadas por minuto equivale a 100 centímetros. Vamos a resolverla detalladamente hasta encontrar su conjunto solución. Invitamos a alguien que esperemos, nos motive a aprender y a entender más de las matemáticas. ¿Y quién mejor que Julio Profe? Está con nosotros Julio Ríos. Él es ingeniero civil, famoso por crear videos de matemáticas y física, y además ganador de un récord Guinness a la clase online, a la clase en línea de matemáticas más vista, con 213,568 personas viendo esta clase, además de 4.8 millones de seguidores en su canal de YouTube. Profe Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias. Hola, muy buenas noches. Un placer saludarles. Oye, muchas pues, gracias. Hay que decirlo, tu trabajo empezó incluso antes de la pandemia, pero creo que a raíz de la pandemia, contenidos como el tuyo tomaron relevancia, porque no solamente las plataformas digitales nos ofrecen entretenimiento, también incluso podemos aprender de matemáticas a través de contenidos, por supuesto, respaldados de conocimientos. Así es. La pandemia demostró que el contenido que veníamos produciendo los edutubers, así nos llamamos los creadores de contenido educativo en la plataforma de YouTube, pues era algo valioso, algo que venía sirviendo desde mucho antes de que sucediera todo esto. Y en el momento en que hubo que cambiar la educación, ¿no? Al modelo remoto, al modelo virtual, pues estos videos, este contenido fue de gran ayuda para chicos, para adolescentes, para maestros, para padres de familia. Entonces, bueno, como creadores de contenido de educación nos sentimos muy felices por eso y seguimos todos. O sea, somos un equipo de creadores de contenido de diferentes países y pues estamos muy comprometidos con seguir aportando en educación. Julio, profe, ahora que veíamos un poco de tus videos, me remonté a mi infancia y la verdad es que yo sí sufría mucho, la verdad, porque nunca me gustaron los números y de verdad yo padecía con física y matemáticas. Cuando te sientas a preparar tu clase, ¿en qué piensas? Es decir, ¿de dónde viene esta inspiración para hacerlo diferente y quitarle este tabú que existe alrededor de los números, principalmente con los niños y con las niñas? Es decir, ¿de dónde sacas esta creatividad para hacerlo diferente, interesante y por supuesto que al final lo más importante es que aprendan? Bueno, sí, lo que yo procuro es hacer todo el proceso de explicación paso a paso, sin omitir ningún detalle, recordando incluso algunos temas anteriores, ¿no? Que se requieren para comprender lo que estoy exponiendo. Yo creo que es que allí es donde está, digamos, la diferencia entre aprender con un video que tú puedes pausar, que puedes volver a repetir, que puedes mirar a tu ritmo y pues a estar, digamos, en un salón de clases donde tienes que seguir el ritmo de tu profesor y de pronto él no está en capacidad o no tiene el tiempo de volver a repetirte lo que explicó, o de pronto él tiene que omitir algunos detalles porque supone que ya los estudiantes saben esas cosas. Entonces, básicamente creo que esa es la diferencia. Por lo menos con mi trabajo sí procuro ser extremadamente detallado y organizado para que el estudiante o la persona que ve mi explicación pues logre entender de la mejor manera posible. Eso es un buen punto y además si no lo entendiste, como bien dices, puedes repetir y repetir y repetir el video y cosa que a veces no ocurre en los salones de clases. Además, tú tienes una especialización en docencia universitaria que eso hace que puedas explicar, ¿no?, mejor el contenido de las matemáticas y de las físicas. Ayer que platicábamos sobre esta entrevista, decíamos que muchos que padecimos con las matemáticas, incluso porque pensábamos que en nuestra vida adulta las matemáticas no traerían algún beneficio a nuestra vida o no las usaríamos diariamente. ¿Qué les dices a las personas que nosotros, como nosotros, por ejemplo, que lo llegamos a pensar? Bueno, yo digo que realmente las matemáticas hay que tenerlas de nuestro lado, hay que hacernos amigos de ella, porque
De lo contrario, es una pelea perdida. Realmente las matemáticas siempre nos están ofreciendo herramientas para poder analizar situaciones, para poder tomar decisiones. Ustedes, por ejemplo, cuando presentan las noticias, deben comunicar cifras, deben comunicar datos. Entonces, bueno, allí ustedes tienen ese contacto con las matemáticas. Y así, pues, en todas las profesiones, en la vida diaria, el simple manejo del dinero exige que tengamos unos conocimientos de aritmética que los vamos a utilizar en el momento de comprar o de invertir o de analizar distintas opciones de un negocio, bueno, de diferentes situaciones. Allí están para nuestro servicio. Julio, pero ¿qué hacemos con esto? Por ejemplo, con el celular. Sí, nos hemos vuelto muy dependientes de esto. Sí, nos dan las respuestas. No, hay que buscar el balance entre el conocimiento que tenemos, o sea, saberlo hacer, digamos, sin la tecnología y, por supuesto, saber acudir a los dispositivos tecnológicos como una calculadora, como un celular, como un computador, sí, o sea, usar programas ya especializados. Entonces, pienso que todo el tiempo hay que buscar ese balance, porque debemos tener el criterio, ¿no? O sea, el poder de decisión acerca de un resultado. O sea, si el resultado que nos está arrojando la máquina es un resultado razonable, si es confiable, ¿no? O sea, no podemos creerle a ciegas a lo que nos produce el dispositivo tecnológico. Bueno, pues ahí está. Brevemente, un consejo, Julio Profe, para los padres con niños pequeños que a veces se rompen la cabeza porque a los niños nada más no les entran los números. ¿Cómo quitarle este miedo? ¿Cómo no tenerle miedo a los números? De manera breve. Bueno, que las matemáticas sirven para toda la vida, que nos abren muchas puertas y que nunca antes fue tan fácil aprenderlas. Hoy en día, como les decía, contamos con una gran oferta de videos para niños, para adolescentes, para universitarios. Entonces, creo que allí está el contenido, es tomar la decisión de aprovecharlo y avanzar en el proceso de formación de la mejor manera posible. Finalmente vas a estar en Talendad 2023 en el estado de Jalisco. Así es, allá nos veremos, en abril. 14 de abril. 10 al 14 de abril en Guadalajara, Jalisco. Del 10 al 14 de abril, ¿Y cómo está, profe, en redes sociales para quienes nos ven en toda la región y en Estados Unidos? Bueno, me encuentran como, mi página oficial es julioprofe.net, allí está recopilado todo mi trabajo, en redes como Facebook, Twitter e Instagram, estoy como @julioprofenet. Muchísimas gracias. Ahí están sus órdenes, todo mi trabajo. Julio Ríos, Julio Profe, en este Día de las Matemáticas, un edutuber ejemplar, que bueno, pues hasta con récord Guinness. Muchísimas gracias, muy buenas noches. A ustedes, muy amables, un abrazo grande. Hoy llega a N+ Media un nuevo capítulo de La Cueva de Álvaro. Esta vez, nuestro colega Álvaro Cueva platicó con la primera actriz Silvia Pasquel. La Cueva de Álvaro es una producción de N+ Podcast. Búscala ya en tus plataformas preferidas de streaming de audio. ¿Cuál es el personaje de telenovela que más has gozado como actriz? Ay, pues es que hay muchos. Muchacha italiana viene a casarse. Con ese acento. Me gustó, sí. Que no. Luego nos mandaban de la Dante Alighieri que se quejaban de nuestro italiano. ¿De veras? Que nos daban unos cursos de italiano. Pero pues es que era un italiano champurrado. No tenía que ser realmente un italiano. Vamos a ir a una pausa, pero al volver Meta anunció un nuevo recorte con miles de despidos. Volvemos con esta información, así es que no se vayan. El gobierno de Estados Unidos acusó este martes 14 de marzo a la Fuerza Aérea de Rusia de haber interceptado y chocado con un dron, estos aviones no tripulados, hasta provocar su caída en aguas del Mar Negro, en una acción que Washington calificó como temeraria. El Pentágono aseguró que el dron de vigilancia militar MQ-9 fue impactado en la hélice por un caza ruso Su-27, mientras el Ministerio de Defensa ruso negó que sus aviones hayan tenido contacto con el dron. Esta es la primera vez desde que inició la invasión de Rusia a Ucrania el pasado 24 de febrero de 2022 que un país miembro de la OTAN admite haber perdido un artefacto operado por él mismo en esa región ubicada entre Europa Oriental y Asia Occidental. De acuerdo con el Instituto Naval de Estados Unidos, la colisión entre el caza ruso y el dron Reaper parece haber ocurrido en el espacio aéreo frente a la ciudad ucraniana de Odessa.
El dron Reaper MQ-9 está equipado con sensores para realizar operaciones de ataque y vigilancia a una velocidad de hasta 425 kilómetros por hora. Tiene una envergadura de 20 metros y mide 11 metros de largo. Es una aeronave no tripulada que con una capacidad de vuelo a una altitud máxima de 13 kilómetros, con una autonomía de hasta 26 horas, puede llevar armamento como 14 misiles Hellfire y bombas guiadas por láser. Increíble. Y vean esto, Meta, empresa que conglomera Facebook, WhatsApp e Instagram, anunció que recortará 10,000 puestos de trabajo y 5,000 vacantes más que tiene serán suprimidas, es decir, 24% de su plantilla. Esto como parte de la reestructuración de la compañía que durará hasta finales de este año. Las personas que serán despedidas serán principalmente de las áreas de tecnologías y negocios, puestos que se quieren eliminar por ser proyectos no prioritarios. Este es el segundo despido masivo de Meta en menos de un año. Apenas en noviembre suprimió los puestos de 11,000 trabajadores. Luego de que se viralizara que comensales lamben botellas de salsa de soya, escupen en los rollos de otros o tocan la comida de los demás como parte de una tendencia denominada terrorismo de sushi en Japón. ¿Qué es esto? Acciones por las que las autoridades ya detuvieron a 3 jóvenes que publicaron y participaron en un video en el que practicaban este tipo de asquerosos actos. La cadena Kura Sushi aseguró que comenzaron a usar un sistema de cámaras con inteligencia artificial para atrapar a estos perpetradores de este tipo de bromas, que pues evidentemente son muy sucias. Una vez que este sistema detecta un comportamiento incorrecto, envía una alerta a los cuarteles generales de la cadena en la prefectura de Osaka para que los trabajadores retiren la bandeja afectada de la cinta en este restaurante. Pues qué llevados. Qué horror. Vamos a una pausa y volvemos a la parte final de N+ Prime. No se vayan. El telescopio espacial Hubble captó misteriosos espectros que parecen moverse a lo largo de los anillos de Saturno. Los astrónomos esperan que estas ondas radiales se hagan cada vez más presentes a medida que se acerca el equinoccio de otoño en el hemisferio norte saturniano, cual se espera que suceda el 6 de mayo de 2025. Los científicos aún no pueden explicar por qué ocurrió este fenómeno, pero se espera pronto tener más datos. Creen que es una de las primeras señales de que el planeta está entrando en una nueva temporada. Decide informado con Elizabeth Cano y Alejandro Godina. Recibe y comprende las historias más importantes del día. Un espacio serio, aunque al final siempre nos relajamos. Todas las tardes por N+ Media. Este vehículo anfibio se llama Bitritón y es 100% eléctrico. Puede convertirse tanto en un triciclo como en barco e incluso en tienda de campaña. Su versatilidad ofrece libertad para viajar de forma amigable con el medio ambiente, tanto por tierra como por agua. Se puede usar tanto en viajes de larga distancia como para escapadas de fin de semana. Incluso sirve para trasladar a los niños a la escuela o transportar las compras en el supermercado. A ver, una pregunta. ¿Qué es lo más loco que han hecho por amor? ¿Arriesgarían su trabajo con tal de que les den el sí al proponer matrimonio? Bueno, pues Ivette Solórzano nos cuenta de alguien que se atrevió a esto y todavía muchísimo más. ¿Valió la pena? A ver. ¿Sabían que el piloto vasco Jacobo Fernández le pidió matrimonio a su novia, la mexicana Elisa Flores, justamente cuando estaban pasando por el medio del arco del Monumento a la Revolución? Fue un 3 de marzo de 1964. Jacobo invitó a Elisa a dar un paseo. Para sorpresa de ella, la llevó al aeropuerto donde ya tenía lista la avioneta. Iniciaron el vuelo sobre la Ciudad de México
Cuando Elisa menos lo esperó, el piloto enfiló la avioneta rumbo al Monumento a la Revolución. Fue un turista quien capturó la propuesta matrimonial. Pero esta anécdota, que ahora es parte de la historia de la aviación mexicana, fue un escándalo en aquel momento. A Jacobo le retiraron su licencia de piloto y lo multaron con 8,000 pesos mexicanos, una cantidad enorme para la época. Al final, el amor triunfó. Cuando la gente se enteró de la historia entre Jacobo y Elisa, se ganaron el cariño de la gente, lo que ocasionó que a él le regresaran su licencia de piloto y le redujeran la sentencia. Bueno, París, Francia, está inundada de basura. Y es que cerca de 5.600 toneladas de desechos ya acumulados, más lo que se sigue juntando, se encuentran tirados ahí en calles, banquetas y contenedores rebasados. Eso es París. Esto es resultado de la huelga de recolectores, que es producto de las movilizaciones en contra de esta propuesta de pensiones y jubilaciones que propuso el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Esta situación ya empieza a incomodar a los habitantes, quienes se dicen preocupados por el tema de salubridad que puede generar, así como, por supuesto, el mal olor, aunque la mayoría respalda las acciones de los trabajadores. Se espera que este paro se prolongue por lo menos hasta el 20 de marzo y todo indica que esta propuesta de Macron se va a aprobar. Y antes de despedirnos, el cambio climático podría haber causado que la temporada de florecimiento de los cerezos en Japón se adelante. Y es que estos árboles se llenaron de pétalos 10 días antes de lo habitual, una situación que solo se había visto 2 veces antes, justamente en 2021 y en el 2020. Los cerezos en flor son importantes para la cultura japonesa porque dan inicio al hanami, que es la recepción de la primavera en picnics, en familias y amigos. Y ahí te encargo las alergias. Con los cerezos. Con los cerezos. ¿Como tú? Exactamente. Ya nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Descansen, lo dejamos con la Cueva de Álvaro y más de la programación de N+ Media. Muy buenas tardes.